Gracias a Rafa Ramírez por esa información. Y hablando de confianza, es el tema que estaremos tratando con nuestra especialista esta mañana. Por supuesto, para que nos acompañe. Y nos estará hablando nuestra queridísima Elena acerca de la desconfianza que podemos llegar a tener en los demás. ¿Es algo natural o proviene del pasado, de nuestras heridas? ¿Qué se necesita para que alguien pierda la confianza en alguien? Bienvenida, Elena. Bienvenida, Elena. Muchas gracias. Pues mira, la confianza realmente sí es una experiencia, yo la llamaría educativo-afectiva, ¿no? Se educa y se vive, ¿no? Y entonces son las dos cosas a la vez. Tal cual hay entornos que generan desconfianza, no solo porque las personas en un núcleo familiar, que es el primer ámbito o espacio en el que uno se desenvuelve y aprende, es justamente a cubrir una necesidad fundamental que es vincularnos con los demás, pues la gente puede desde muy niños aprender al padre o a la madre que mienten entre ellos mismos o para con otros, y esto se vuelve una experiencia educativo-afectiva. O pueden haber vivido también dentro del propio núcleo familiar tres cosas que a mí me parece que terminan atacando fuertemente nuestra confianza y desarrollando a lo largo del tiempo problemas para relacionarnos, para tener una autoestima, digamos, valiosa. La primera es la disponibilidad, ¿no? Cuando un padre o una madre están excesivamente ausentes, no solo físicamente, cuanto más, sino sobre todo emocionalmente, generan en el hijo la sensación de no tener el sostén emocional que requiere para sentirse confiado en la vida. A eso los psicólogos le llamamos confianza de base. Y digamos, no es una casualidad que esa confianza de base, fíjense qué importante, se establece en los 2 primeros años de vida. Querría decir que cuando un niño llora, sobre todo cuando es muy bebé, y la madre, especialmente la madre, pero el padre, acuden al llanto, eso genera una percepción psicológica de disponibilidad. Es decir, el niño no termina de entender, pero ante un llanto o un llamado emocional, alguien responde a lo que estás necesitando. Y eso genera confianza, que cuando tú tengas ciertas necesidades, va a haber alguien que se va a hacer cargo de esa necesidad. Cuando eso no se logra y un adulto está excesivamente ausente o emocionalmente incapaz o inhabilitado para responder debido a que tiene situaciones traumáticas que atender, problemáticas personales que no resuelve, esto disminuye el tiempo de atención a un niño que está muy necesitado de esta disponibilidad. Y esto puede llegar a generar desde muy corta edad el establecimiento de una sensación de abandono. Cuando esto se da de base, podrán ustedes imaginar que esto puede llegar a cargar un ser humano con esa sensación de no ser lo suficientemente valioso para poder fiarse de las personas que están cerca de nosotros. La primera es la disponibilidad. La segunda es la credibilidad. Cuando yo, cruzados los 2 años, a partir de esa edad, comienzo a darme cuenta en qué ambiente me desenvuelvo y vuelvo al tema, y hay mentiras, ¿no? Dile a la tía que no estoy, o vamos saliendo al paso de ciertos problemas mintiendo, pues el niño se da cuenta que a lo mejor no tiene un piso firme en el que va a pisar a partir del día de mañana. Es decir, la gente en quien me puedo confiar engaña incluso a otros, ¿no? O cuando el padre le es infiel a la madre, o cuando la madre le falla al padre también a través de mentiras, velando la verdad es que es una experiencia muy educativa en sentido negativo para un niño. Y entonces esta credibilidad termina lastimándose. Cuando un padre le promete que llegará a eventos importantes, cuando un padre le dice no te preocupes que yo estaré ahí, y persistentemente falla, genera que esa credibilidad, que a mi gusto es un segundo componente importantísimo de la confianza, realmente creo que se termina dañando, y ahí es donde podríamos confirmar que sí, que tiene que ver con experiencias del pasado. Y la última, cuando deliberadamente tú, ante el maltrato o el abuso de otras personas, terminas por desconfiar de las personas en general, ¿no? De hecho, se suele vincular mucho la desconfianza al abuso. Entonces puede haber abuso sexual, puede haber abuso emocional, abuso financiero. Entonces, generalmente los abusos terminan generando inestabilidad en las personas. Entonces, esta falta de disponibilidad, la falta de credibilidad y la inestabilidad, lo que genera que una persona en el presente probablemente se cuide muchísimo de poder confiar o de incluso fiarse de sí mismo o de la gente más allegada a sí mismo.
Tenemos ya llamadas del auditorio. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y mandarnos, pues ahora sí que sus vivencias. Dice, me han traicionado mucho desde que descubrí que soy adoptada y nadie me dijo nada hasta que yo lo descubrí. Fue un dolor muy fuerte en mi vida. Desde entonces no confío en nadie. Claro, aquí podríamos a lo mejor esto, que además es una situación común, ¿no? Rompe la confianza de alguien, porque en realidad va respecto a lo que yo les decía, la credibilidad. Cuando tú has creído que tu vida, ¿no?, era de una manera, tu identidad era de una manera y de repente te encuentras con una sorpresa que pudo haber tenido un componente de no haberle querido los padres, hacer un daño, pero finalmente la persona tiene derecho a la verdad. Claro. Y el no tener esa verdad como acceso a ella termina generando una desconfianza, porque sucede que la desconfianza tiene una forma muy traicionera de proceder. Ya no te vuelves, digamos, no te vuelves selectivo, es decir, puedo desconfiar de mis padres, pero confiar en tal persona, sino que genera una desconfianza general. Es decir, si mis padres me traicionaron, ¿de quién me puedo valer? ¿No? Entonces esto es muy fuerte porque sí hay que trabajarlo y entrar en la posibilidad de agradecer lo que los padres sí dieron, no tanto quedarte en lo que tus padres fallaron, ¿no? Dice por acá, hola, yo tuve que dejar a mi hijo por una mala situación que me pasó con su papá desde los 14 años y ahora tiene 17. ¿En qué le va a afectar a mi hijo? Pues a ver, la verdad es que el efecto psicológico no es lineal, es decir, no existe una sola causa para un efecto adecuado. Somos muy complejos y hay personas que dependiendo del modo de ser natural de cada persona, podemos adoptar conductas distintas como efecto natural de lo que vivimos. Cuando estamos en un modo vulnerable, es decir, cuando sentimos que las problemáticas, el abandono del padre, el también abandono involuntario de la madre por salir a trabajar dejándome, puede que yo me establezca en un modo de vulnerabilidad que haga que yo me sienta indefenso, que con naturalidad me vuelva víctima de las circunstancias, que incluso pueda yo atacar a mi madre persistentemente de haberme dejado, sin comprender el lado que tuvo mi madre de tener que trabajar por proveerme lo necesario. Pero eso, si la persona adopta un modo, se le llama vulnerable. Pero ¿qué sucede cuando adoptas un modo compensatorio? Puede ser que estés muy enojado y que tú lo que hagas es identificarte con el abandono y entonces tú abandones a otras personas, ¿no? Entonces lo que haces es interiorizar al agresor. Y es muy fuerte porque esa identificación con el agresor hace que no te vuelvas el vulnerable que fue abandonado, sino el que ahora abandona. Por eso es importante saber en qué me lastimaron y cómo me estoy conduciendo ante ese daño emocional, porque a veces nos podemos percibir o víctimas permanentes o atacadores, peores aún que aquella persona a quien creemos que nos hizo daño. Entonces es muy importante que lo aprendamos a ver. Por aquí dice, todos mis amigos me han traicionado. Yo ya no creo en la amistad, solamente en la familia. Claro, a ver, aquí hay razones de peso y es natural que te sientas traicionado. Aquí sería interesante que supieras que hay un error que cometemos al pensar que se llama generalización. ¿Qué es esto que les decía? Cuando hemos vivido una desconfianza, generalmente como consecuencia hacemos una generalización. Todos mis amigos me han traicionado. Pues sí. Cuando en realidad es verdad que puede haber una gran mayoría de personas que no han sido fiables y esto te genera un daño. Pero lo cierto es que tienes que intentar salir de ese daño para dar un paso más en un escalón de vivir con más atención y conciencia y realmente rectificar si todas las personas te han hecho daño, ¿no? O realmente son algunos, y saber sobre todo cómo te vas a defender ante una situación futura de posible traición, que eso sería lo más importante, saber cómo te vas a fortalecer en el futuro. Dice, buen día, he vivido más de 30 años engañada. Preferí no hablar por lo mismo, ya yo a que sí tiene él otra relación y él a que no. Vivimos en la misma casa y los hijos ya saben la situación. Sí, a ver, esto también es muy común. A veces las mujeres, que yo no me atrevo a juzgar en lo absoluto, se quedan, digamos, resistiendo, ¿no?, subordinadamente una situación de maltrato o de abuso, a pesar de que no existe confianza alguna en la relación, porque sabes que la persona te está engañando. Lo sepas pronto o lo sepas tarde. Y puede que permanezcas en la relación porque piensas que si la relación termina, le generarás un daño a tus hijos en este caso. O porque puedes tener temor de todo lo que perderás
cuando realmente no quieres dejar ir una situación. Es importante que sepamos que no existen felicidades aparentes en las que podamos querernos sostener a costa de tanto dolor. Por eso hay que tener una valoración adecuada de la situación, una suficiente capacidad de dignificarnos a nosotros mismos y de validarnos como personas para saber si realmente necesitamos permanecer en un lugar donde no existe confianza e incluso existen faltas de respeto persistentes, claro. Porque eso es un daño peor a los hijos, porque los hijos aprenderán dos cosas, o a quedarse vulnerables en esa relación, o aprender a atacar como vía, ¿no? Como vía de solución cuando las cosas no marchan bien. Cosa que por cualquiera por la que optes es un desastre, ¿no? Entonces es importante que lo veamos. Elena, ¿qué pasa con las personas que son demasiado confiadas y los han traicionado pero siguen confiando? Sí. A ver, miren, yo creo que es importante, así como hace rato nos decía, no puedo volver a confiar. Yo creo que aquí es interesante que sepan que los extremos en psicología son igualmente malos. Malos, claro. Malos. La extrema confianza en donde has sido lastimado y pareciera que con relativa ingenuidad te recuperas y no has logrado mirar el límite de autorrespeto puede llegar a ser, ¿no? Puede llegar a ser la interpretación de un escaso autoconcepto y de una escasa autoestima. Porque en el fondo lo cierto es que es bueno que confíes, sí, y que trabajes esa traición y esa desconfianza, que no te quedes anclada a un abandono, pero también es importante que aprendas a establecer límites razonables en las relaciones. Una persona con una sana autoestima, con un buen amor propio, sabe que debe establecer relaciones confiables y sanas y no puede permanecer rendida ante desconfianzas persistentes donde sale siempre lastimada. Eso, lejos de tener apariencia de bondad, resulta profundamente perjudicial para una persona. Rosario por aquí nos dice, me mintió tantas veces que hoy no confío en ningún hombre. Siento que todos quieren aprovecharse de mi amor. A ver, es verdad que existen muchos hombres que quieren aprovecharse, pero es importante que entendamos que cuando hacemos este tipo de conclusiones no llegamos a ningún aprendizaje. El gran aprendizaje no es lo mucho que puedas desconfiar de una persona. El gran aprendizaje es preguntarte a ti misma, ¿qué hice yo para confiar en quien no debía? De manera que quedes alertada para relaciones futuras donde no caigas casi ciega, ¿no? Como dicen comúnmente, dando palos de ciego porque no sé acertar en decisiones de personas más confiables donde realmente haya un respeto a mi persona. Entonces realmente escapemos de generalizaciones donde solamente nos podemos llegar a colocar en una especie de estado de victimismo, ¿no? Yo creo que hay que aprender a sacar una lección de cada experiencia negativa y bueno, eso, aprender y salir adelante, y se puede aprender a confiar, desde luego que sí. Y hacernos responsables también de nuestros actos, ¿no? Totalmente. ¿Con qué quieres concluir este tema, Elena? Pues a ver, yo creo que concluiría con lo que comencé diciendo, es una experiencia educativa, afectiva. Si no la experimentamos en los primeros años de nuestra vida, nunca es tarde para aprender, con lo cual no nos quedemos con el todos son iguales o nunca jamás volveré a confiar en una sensación de autosuficientismo. Hay que aprender a confiar, pero también poner límites razonables, empezando por nosotros mismos y también a los demás, para sabernos cuidar lo suficiente. Elena, ¿dónde te encontramos? En Facebook y en Instagram como Marca Familia. Estoy para servirles. Gracias, Elena. Un gusto. Vamos contigo, Rafa Urbal, ¿qué nos tienes? Gracias, Elena.